Vamos a revisar ecuaciones de Cauchy-Euler. Son ecuaciones lineales de orden superior, pero ahora los coeficientes son variables. Entonces, el formato general de una ecuación de Cauchy-Euler de orden n, aparte de tener a la función que queremos encontrar y a sus derivadas, y que puede tener una función independiente, g de x, debe de tener una potencia de x cuyo grado coincida con el orden de la derivada. Es decir, la derivada de orden 1 debe ir acompañada por x a la 1 y su coeficiente. La derivada de orden n-1 va acompañada de x a la n-1 y su coeficiente. Y la derivada de orden n va acompañada de x a la n con su coeficiente. Recuerden que las a sub n son constantes y lo que se le acaba de agregar a la ecuación diferencial son las potencias de x. Por eso ya no es de coeficientes constantes, es de coeficientes variables. Pero este formato en particular es una ecuación de Cauchy-Euler. Empecemos primero con la solución general, que se forma exactamente igual que para una de coeficientes constantes que es no homogénea. Tiene que hacerse una suma de la solución de la homogénea, que es la función complementaria, y de una solución particular, como en el caso de las de coeficientes constantes no homogénea. Y entonces vamos a empezar con las de orden 2. El formato sería a por x al cuadrado por la segunda derivada de y, más bx por la primera de y, más c por y igual a 0. Entonces ahora aquí está x junto a la primera derivada y a la constante b, y está x al cuadrado junto a la segunda derivada y junto a. Por eso es una ecuación de Cauchy-Euler. Para poder resolverla y que siempre garanticemos la existencia de una solución y que sea única si nos dan condiciones iniciales, hay que recordar que el teorema de existencia y unicidad establecía que las tres funciones que aparecen, en este caso a por x al cuadrado, b por x, c y 0, porque ahora es homogénea, sean continuas. Y son continuas porque son constantes o potencias de x. Y que además esta, que es la que le da el orden, sea distinta de 0. El único valor donde esta función se hace 0 es en x igual a 0. Entonces, la solución, si queremos encontrarla cuando dan condiciones iniciales y que sea única, x debe ser diferente de 0. Por eso se trabajan con las soluciones en el intervalo de 0 hacia infinito, porque no puede valer 0 esta función para que haya soluciones particulares cuando nos dan condiciones iniciales. Entonces, ya con eso, proponemos el formato de la solución. Como acabamos de ver la forma que tiene una ecuación de Cauchy-Euler y que tiene potencias de x junto a las derivadas, pues la propuesta para la solución es una potencia de x. La derivamos, nos queda m por x a la m menos 1. Sacamos su segunda derivada, m por m menos 1 por x a la m menos 2. Y la vamos a sustituir en la ecuación diferencial. Entonces tenemos ax al cuadrado y metemos por la segunda derivada más b por x y sustituimos la primera derivada más c por x a la m. Si agrupamos las potencias de x cuadrada por x a la m menos 2 es x a la m, x por x a la m menos 1 es x a la m, y a esta no le hicimos nada. Tenemos entonces de factor común x a la m por esta expresión. X a la m no puede ser 0 porque queremos que haya siempre soluciones cuando nos den condiciones iniciales. Entonces el coeficiente que acompaña a las de segundo orden debe de ser distinto de 0. Por lo tanto, x a la m no puede ser 0. Lo que se tiene que hacer 0 es la ecuación que aparece adentro del paréntesis, que ya es una ecuación cuadrática y es la ecuación auxiliar o característica de nuestra ecuación de Cauchy-Euler. Entonces tenemos a por m cuadrada menos m más b por m más c igual a 0. Es una ecuación cuadrática
y podemos agrupar y poner a por m al cuadrado más b por a por m más c. Entonces, esta ecuación, que es de segundo grado, se resuelve a lo más con fórmula general y tenemos tres casos. Puedo tener a m1 y m2 números reales y que sean diferentes. ¿Cómo tendría que escribir la solución? Y igual a c1 por x a la m1 más c2 por x a la m2. X a la m1 y x a la m2, como son potencias diferentes, serían linealmente independientes. En el caso 2, puedo tener dos valores reales, pero ahora que sean iguales. ¿Cómo escribo la solución? Y es igual a C1 por X a la M1 más C2 por X a la M2, pero M2 es igual a M1. Entonces aquí hay que recordar que no puedo dejar así la solución porque no serían linealmente independientes. Entonces lo que se hace es meter esta función en la fórmula de reducción de orden, que es la que utilizamos cuando nos dan una solución y queremos hallar la solución general o queremos hallar una segunda solución. Y lo que vamos a encontrar al meter esta función es que el factor que ahora que hace que sean linealmente independientes es el logaritmo de x. Entonces debe quedar, cuando las raíces son iguales, C1 por X a la M1 más C2 por X a la M1 por el logaritmo de X, para que las dos sean linealmente independientes. En el caso de tener complejas conjugadas, la potencia de X se escribiría X a la alfa más Y por beta, la podemos descomponer, X a la alfa por X a la Y por beta, y lo que no queremos trabajar es con funciones complejas. Entonces, X a la Y por beta la escribimos como E a la logaritmo de X elevado a la Y por beta. Y entonces tenemos E a la Y beta logaritmo de X. Usamos la ecuación de Euler y esto es equivalente a escribir el coseno de beta logaritmo de X más Y seno de beta logaritmo de X. Entonces, esta potencia de X que tiene un complejo en el exponente nos resulta en dos funciones reales. La parte real tiene al coseno de beta logaritmo de x y la parte imaginaria al seno de beta logaritmo de x, que es la que nos sirven para meter la solución. Entonces aquí tenemos C1 x al alfa coseno de beta logaritmo de x más C2 x al alfa seno de beta logaritmo de x. Estamos usando aquí la parte real en x al alfa y aquí adentro en el argumento beta logaritmo de x, donde aquí está beta, que es la parte imaginaria, una con coseno y la otra con seno. Y tengo dos funciones linealmente independientes, pero funciones reales. El primer ejemplo tiene 4x al cuadrado por la segunda de y más y. Entonces hay que observar que la segunda derivada está acompañada de x al cuadrado. Por eso es una ecuación de Cauchy-Euler. Su ecuación auxiliar. Ahora el 4 no solo se multiplica por m al cuadrado, sino también por menos m. No hay otro término con m porque no hay primera derivada, solo le agregamos más 1. Se factoriza como 2m más 1, m menos 1 al cuadrado. Se sacan las raíces, son iguales a 1/2 las dos. Y la solución general sería y igual a c1 por x a la 1/2 más c2 por x a la 1/2 por el logaritmo de x, porque tienen que ser linealmente independientes. Y ahora este es el factor, logaritmo de x. En la segunda tenemos x por la segunda derivada de y menos 3 por la primera de y igual a 0. Entonces, al parecer no es de Euler porque el formato diría que aquí debe estar x al cuadrado y aquí debería de estar x. Lo único que le falta a esta ecuación es que multipliquemos toda la ecuación por x. Y nos va a quedar x cuadrada por la segunda derivada de y menos 3x por la primera de y igual a 0. Y entonces sí es una ecuación de Cauchy-Euler. X cuadrada junto a la segunda derivada y x junto a la primera y aparte el menos 3. Su ecuación auxiliar. 1 no solo se multiplica por m al cuadrado, sino también por menos m.
Al menos 3 de por sí le toca por m y esta vez no hay constante porque no está la función. Al reducir nos queda m cuadrada menos 4m igual a 0. Se puede factorizar. Las raíces son 0 y 4. La solución se escribe y igual a c1 por x a la 0, que es 1, más c2 por x a la cuarta. En el ejemplo 3 es x al cuadrado por la segunda derivada de y, menos 7x por la primera de y, más 41 por y, igual a 0. Su ecuación auxiliar, 1 le toca por m cuadrada, pero también por menos m, a menos 7 solo por m y el 41 se baja. Reducimos m cuadrada menos 8m más 41. Completamos el trinomio cuadrado perfecto y cambiamos el menos 25. Nos quedan complejos conjugados 4 más 5i y 4 menos 5i. La solución se escribe c1 por x a la cuarta, coseno de 5 logaritmo de x, más c2x a la cuarta, seno de 5 logaritmo de x. En el ejemplo 4 es x cuadrada por la segunda derivada de y, más 5x por la primera de y, más 3y igual a 0. Su ecuación auxiliar es 1 por m cuadrada, 1 por menos m, 5 por m y el 3 se baja. Reducimos, nos queda m cuadrada más 4m más 3 igual a 0. Se factoriza como m más 3 por m más 1 igual a 0. Y tenemos que las raíces son menos 3 y menos 1. La solución general entonces, y igual a c1 por x a la menos 3 más c2 por x a la menos 1. Si aumentamos el orden de la ecuación a 3, entonces ahora aparece un término más, que sería una constante por x cúbica por la tercera derivada de la y. Entonces, lo único que hay que recordar es que la propuesta de la solución es x a la m. Su primera derivada, su coeficiente es m. De la segunda es m por m menos 1, que si multiplicamos queda m cuadrada menos m. Y el de la tercera sería m por m menos 1 por m menos 2. Y si multiplicamos, queda m cúbica menos 3m cuadrada más 2m. Entonces, esto se mete a la ecuación diferencial y en realidad lo único que pasa es que esta constante le toca por el coeficiente que tiene la tercera derivada. La segunda constante b le toca el coeficiente de la segunda derivada, que ya lo habíamos trabajado, es m cuadrada menos m. A c solo le toca por m y la d se baja. Y obtenemos la ecuación auxiliar o característica. Por ejemplo, x cúbica por la tercera derivada de y más x por la primera de y menos y igual a 0. Entonces, a 1 le toca por m cúbica por menos 3m cuadrada y por 2m, que es la primera parte de la ecuación. No aparece segunda derivada, por eso no voy a agregar ni m cuadrada ni menos m, porque se multiplican por 0. Luego, a 1 le toca por m y el menos 1 se baja. Reducimos. Tenemos m cúbica menos 3m cuadrada más 3m menos 1 igual a 0. Podemos factorizar como m menos 1 al cubo igual a 0. Y entonces las raíces son iguales a 1, las 3. La solución se escribiría y es igual a c1 por x más c2x logaritmo de x más c3x logaritmo de x, pero al cuadrado, porque son iguales y recuerden que estas tres funciones tienen que ser linealmente independientes entre sí y que ahora el factor que las hace independientes es logaritmo de x. Aquí lo necesitamos una vez y aquí dos veces para que sea independiente de las dos primeras. No es necesario estar memorizando los coeficientes por los que se tiene que multiplicar. Solamente hay que recordar que la solución es de la forma x a la m, que la primera derivada, el coeficiente va por m, que el de la segunda tiene que ir por m cuadrada menos m, que sale de m por m menos 1, y que el de la tercera, que es m cúbica menos 3m cuadrada más 2m, sale de multiplicar m por m menos 1 por m menos 2. Nada más.